Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente. Grandes invitados hoy, Luis Fernando Quiroz, Fernando Smith, y no puede faltar mi amiga Silvia Quiroz. Aquí estamos, Miguel. Saludos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Y bueno, espero que me pregunten porque yo hoy no se me ocurre nada. Tengo la mente en blanco. No te preocupes, Luis, te vamos a preguntar un montón. Estamos ansiosos de preguntar. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañerazo mío Luis Fernando. Y espero que lo hayan pasado bien, bonito todos, ¿verdad? Yo la pasé estupendamente y tengo grandes expectativas para este año. Y en este programa, Miguel, yo veo que la cosa va en serio y empezamos bien, empezamos con el pie derecho con Luis Fernando, porque la trayectoria de Luis Fernando, no mucho paraiseño la conoce, pero los que conocemos a Luis Fernando es un nivel altísimo el de Luis Fernando. Y de verdad un placer enorme tenerte acá, Luis Fernando, en nuestro programa. Claro, lo que yo más que todo quería preguntar, y como todo, que nos hagas una pequeña reseña de chiquillo, la época, que nos ubiques en espacio y tiempo a Paraíso, cuando eras chiquillo, cuando estabas donde hay tu escuela, y ahí vamos hasta entrar al arte. ¿Cómo entraste al arte? Bueno, sí, yo de chiquillo, y tal vez desde ahí tuve los referentes para dedicarme al arte. Uno fue la Casa Margarita Quesada, que era donde está la panadería colombiana ahí en Quinter Parque. Y la otra fue la misma escuela donde me tocó llevarla chiquillo de hacer la escuela, porque después de que se quemó la escuela vieja de Paraíso, que era de madera, todos nos quedamos ahí en esa escuela nueva que tenía una arquitectura muy particular. Entrando nomás había una pared en ángulo, ¿verdad? No era recto, no era ortogonal como todo, sino que estaba atravesada y tenía un mural. Y eso para mí fue algo fue un símbolo, un signo muy importante que desde ahí me marcó, ¿verdad? Yo ahí me dio una identidad de chiquillo. Y la otra es que en los recreos y casi que todos los días yo cruzaba la plaza de fútbol en diagonal, iba a la Casa Margarita, que ella no estaba, Margarita trabajaba en Turrialba, no sé dónde que trabajaba. Y la que estaba era la mamá, doña Gavina Smith, era una ancianita muy como de porte europeo. Alemana, sí. Y doña Gavina, ella siempre estaba tejiendo. Cuando yo llegaba me pasaba y me enseñaba los cuadros de Margarita, casi siempre igual, lo mismo, así era como un ritual de ir a ver. Entonces me acuerdo que en el ropero tenía unos dibujos arrollados, uno de esos roperos grandes de madera de antes, y tenía esculturas hechas en retazos con hierros y otras en yesos blancos, cosas que nunca se vieron, ella nunca las mostró. Eran los trabajos de ella de estudiante, pero eso también a mí me marcó, ¿verdad? Que yo Margarita la conocí muchos años después, pero ya yo tenía esa vivencia de conocerla. Así es que son momentos que me dieron ese impulso y un referente. El otro era el mismo centro de Paraíso, que tenía sus cosas. En la otra esquina estaba el edificio de la municipalidad, que era llamábamos nosotros la jefatura política de Paraíso, que luego fue el colegio, ¿verdad? Y era un edificio donde tenía un corredor enfrente, y en las noches hacían conciertos, la banda la Filarmonía de Paraíso, y entonces se fue un espacio muy interesante. Y del otro lado, a la parte de la escuela vieja, quedaba una casa antigua
de 2 pisos muy hermosa, como Doña Juana Palacio se llama. la Sí. señora que- No, donde hoy es el seguro. Ramona, perdón. Donde hoy es el seguro. Así es que todo ese entorno a mí me marcó. Por las noches uno salía a caminar un poquillo ahí, a jugar, y para eso tenía una iluminación a chote, decía yo, que era muy amarillenta, muy baja, una iluminación muy baja, y donde uno caminaba se arrojaban unas sombras sobre el pavimento de uno mismo, ¿no? La sombra, ¿verdad?, de los cuerpos. Entonces a mí me encantaban esas cosas que cuando yo me pongo a pensar en el pasado, me fijo esa memoria que que ahora no, nada de eso existe, no se dan estas situaciones hoy. Yo no sé cómo es, porque yo Sí. en realidad casi que no salgo, y ahora en las noches no salgo. Y así es que se fue la otra cosa que hablamos fue lo de la Casa del Artista, que fue un proyecto cultural muy propio de Paraíso, porque había un señor que era el alcalde, no sé, un señor mayor que era amigo de doña Olga Espinach, y fue quien la trajo a Paraíso, y consiguió que allá en donde los bomberos, por ahora, ahí, que era una escuela, un edificio escolar que había ahí, lo cedieron para la Casa del Artista. Y ahí hay cualquier cantidad de anécdotas. Un día de estos me invitaron a la Casa del Artista de San José, una exposición que montamos ahí. Y yo decía que para mí ese momento fue muy importante, porque yo no fui alumno propiamente de esa Casa del Artista. Yo me arrimaba por ahí y me ponían, doña Olga me ponía a trabajar con los chiquillos, ¿verdad? Pero era un aspecto muy bonito. Ellos venían todos los días de San José, traían a los profesores y a los estudiantes aventajados, y tenían una ambulancia, una vieja ambulancia de esas cerradas, ¿sí? Y el vacilón es que cuando se varaba, muy a menudo se varaba, costaba mucho que encendiera. Entonces montaban a todos los chiquillos que llevaban para San José, y nosotros empujábamos, como Paraíso es un columpio, ¿verdad? Era muy divertido cuando íbamos en bajada empujando, pero después venía la cuesta y eso nos sacaba el sudor. Eran vivencias muy interesantes, muy propias de ese Paraíso. Estamos hablando Y 70. y 70. Esos chiquillos que íbamos a la Casa de la Cultura, todos los del Limbo íbamos. Sí. A mí me ponían, bueno, Vigi, yo no sé por qué, salíamos todos en bandada. Y llegaba Vigi, Chacón, y agarraba la cuestión para hacer moldes, siempre. A mí yo nunca pude agarrar eso. Y yo no recuerdo, los profesores nos daban una hoja de papel bond, que era de papel periódico, perdón, que era el color de ese amarillo. Y nos ponían una botella y algo redondo, y nos ponían una lámpara y empezábamos a jugar con la sombra. Primero nos enseñaban a hacer la botella, luego nos enseñaban a hacer sombra, y nos regalaban las tizas negras. graffiti. Carboncillo. Sí, carboncillo, El me regalaban. carboncillo. Muy lindo. Más, pero eso de evidencia de la Casa de la Cultura, seguimos contando porque está precioso. Luis, una preguntita que mencionaste, es que ese local donde se instaló la Casa del Artista era una escuelita que había, eso era municipal, ¿verdad? ¿Y qué era lo que había? Es que Miguel ahora preguntó, y realmente qué buena pregunta. Sí, no, porque no ese edificio ahí tenía como 3 aulas. Ajá, Y había una grande donde estaba lo del barro y el taller, digamos. Luego había una aula que era una aula un poquito más formal. Y la primera creo que era como la dirección. Eso era un convenio con la municipalidad que habían hecho a través de este señor, don César, se llama don César Solano. César Solano, licenciado. César Solano. Había una placa, Ya. ¿verdad? Tenía una placa ahí. Sí, don César Solano. Sí. era Y licenciado. ese señor era Sí. el que por medio de él fue, doña Olga venía. Pero antes Pero de eso, quedaban. pero antes de eso,
Había una escuela. Había una escuela ahí, no sé qué era, porque hicieron esa... Porque había 2 aulas bien conformadas Sí, y un claro. servicio. Sí, Sí, pero yo no recuerdo escuela de es que después fue la de Alcohólicos Anónimos. Sí, ya después de sí, que llama se- acá, sí. Y ya- que cayó en desuso, Sí. pues ahí le dieron un espacio a algunos grupos de alcohólicos anónimos y, Sí. y es un poco la historia de para acá. Pero antes de que estuviera la casa del artista, Yo es que no recuerdo, la verdad. Sí, no, yo eso es cierto, tampoco parecía una recuerdo. escuelita. ¿Quién sabe qué? Tendrías que que invitar a ver. doña Sole Solano, que Sí, Sole a se, ver qué se es, acuerda sí. más de todo eso. Ujú. Sí, que en otro capítulo también y la vamos a invitar a Sole, ya está agendada. Pero seguimos contando de esa De esa dinámica. sí, Sí. Bueno, el otro lugar que vos también ahora lo mencionabas como importante de hablar era el mercado. Es que era muy diferente ese paraíso, nada que ver con ahora, con el comercio. Las pulperías tenían otro sentido, algo más, más humano, más social, porque la gente iba y compraba con libretas y Sí, todo. pagaban ahí cuando podían y era todo un espíritu de servicio a la comunidad. Nosotros estábamos ahí por mi tía Aide Valverde, que Aide también era un personaje muy interesante, digamos. Aide era socia de la cadena comercial cartaginesa. Ajá, la cadena Y comercial. entonces era una agrupación de comerciantes que se reunieron en esos años para conseguir mejores precios y comprar a mayor cantidad, entonces podían vender más barato. Y Aide fue la que empezó con eso. Y mi tía era un personaje muy singular, ¿verdad? Ella siempre fue como muy espiritual y como muy intelectual. Me acuerdo chiquillo que ella siempre nos sentábamos ahí en la sala y muy humana. muy humana, sí, y nos hablaba de cosas y siempre tenía un ejemplo, tenía algo. Entonces ese trabajo de ella con la pulpería fue muy singular, ¿verdad? Era como qué sé yo, el lugar de reunión de la comunidad, ¿verdad? El mercado, no era la biblioteca, no era Era un punto de encuentro Punto de ahí. encuentro, sí. Sí, y en el mercado habían unos cajones de madera enormes que era donde los sábados y domingos ponían las verduras y todo eso. El dulce. Pero entre semana estaban vacíos. Me acuerdo vacíos. que nosotros nos metíamos ahí, Claro. nos sentábamos en esos cajones chiquillos a contar cosas, a contar historias, a hacer las travesuras de todos los chiquillos de esos tiempos. Y eso era como un lugar de reunión, ¿verdad? De cohesión social muy interesante. Doña Aide, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Desde que yo recuerde, ¿verdad? Sí, Estuvo bueno, yo también, de cualquier que yo me recuerdo, ella empezó muy joven. Es que ella fue la hija mayor de mi abuela y el papá de ella, mi abuelo, murió joven, dicen que yo tenía 1 año y que él habían salido mis tías y mi abuela a la misa del 24 de diciembre y él salió a ver si se veían porque yo lloraba mucho y lo agarró un carro Ahí ahí esa enfrente de época. la casa y estuvo como 3 días padeciendo y se fue. Entonces a mí echaban la culpa de... Sí, por llorón, vos. No, nunca fue así, pero digo, Sí, sí. yo incluso escribí en un libro que tengo de cuentos que se llama Enramada. Yo siempre tengo que ver con árboles y Sí, ramas sí, y todo siempre eso. que has- Y ese libro se llama Enramada y escribí esa historia. Entonces Aide como era la mayor, ella le tocó trabajar por toda la familia, ¿no? Entonces primero empezó a trabajar en una pulpería que había
afuera del mercado, lo que era de un señor Solano, de Toño Solano. Antonio Solano, Exacto, entonces Sí, mi tía empezó la- trabajando ahí. donde está actualmente la licorera. Eso, Ah, sí. ok. Ahí. Sí, sí, ahí. Ahí. Y ahí, Toño Muñeca, para los paraísos. Sí. y Para los enfrente paraísos. estaba el Teatro Muñeca, El Teatro Muñeca, que eran hermanos. que era de un hermano. Hermanos. La cosa es que mi tía empezó a trabajar ahí y después se independizó y puso su propio negocio. Ella siempre fue así como de armas tomar y de una emprendedora increíble, ¿verdad? Pero es que tenía un punto excelentísimo en el mercado. Era esquinero, tenía a un lado, en fin, entonces yo recuerdo los granos y recuerdo todo el montón Yo de... recuerdo las cosas como que tenía guindantes, Guindantes, sí. ralladores, Sí, sí. esos de aluminio, De todo, cosas de todo, para sí. colar, Sí. coladores, Sí, y sí, cucharas grandes, no sé, porque Exactamente, era sí. el punto de referencia, uno Sí, tenía que ir claro. a comprar No, ronda y de... y es que el mercado en esa época, el mercado era uno de los principales comercios Era de el centro, acá. sí, era el centro, claro. En el mercado usted conseguía de todo. ¿Cómo se llama? Abastecedor, no, era ¿cómo le llamaban? ¿El qué? Como abastecedor no era como le llamaban, el de Doña Aide. Es que siempre se dijo, vamos a Yo no ver. me acuerdo, no, porque No, solo... Y ahí nada más. No era pulpería, realmente era como un abastecedor. Sí, sí, exactamente. Ah, Ustedes bueno, los de sí. ahora, Es sí. que era digamos, como está un comisariato, abastecedor, Sí, sí, un pulpería. abastecedor, sí. con el tiempo le pusieron ese nombre, Ujú. que ya iban cambiando la cosa. Sí. Y de ahí nos hicimos todos, mis hermanos y yo, no es que trabajábamos con ella, sino que íbamos ahí en ratos a ayudar. Ya cada uno se iba independizando y cogiendo otra ruta, ¿verdad? Como vos decís, siempre en mi caso más cercano al arte. Yo trabajé en muchas cosas, incluso en una panadería ahí en Paraíso. Y a la par de la Magnolia había una panadería, pero tenía que entrar antes de las 4 de la mañana. Era del barquero, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, yo creo que era un barquero. Sí, pues la cosa que yo trabajé vendiendo pan. Después trabajé con los buses de Cachí, que me tocaba chequear yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, porque pasaba el primer bus de que iba para Cachí a las 5, ¿verdad? Yo tenía que contar cuánta gente iba, y así, todo el día esperando que pasaran los buses. A veces me iba para Cachí. Eso fue muy bonito, esa época me gustó mucho porque yo conocí mucho de Cachí, ¿verdad? Porque me iba para allá y habían buses que entraban a la 1 y salían a las 4. Yo me esperaba allá. Sí. Y a veces me invitaban a tomar café en Sí, las claro, casas. claro. Sí. Fue muy bonito. Y en la escuela me invitaban a hablar de arte o de otras cosas. Ya yo iba haciendo el colegio, entonces algo sabía, ¿verdad? Entonces estuviste en el San Luis, el colegio, en el San Luis estuviste. El colegio aquí, yo estuve en el nocturno Ah, de en el Cartago. nocturno, ok, en Cartago. Sí, el colegio Liceo Paraíso fue después. Ok. Ya yo chiquillo hice el colegio San Luis. Ujú. Y después me pasé al nocturno porque ya tenía que trabajar y entonces trabajaba en una ferretería en Cartago. En Cartago. Y fue muy interesante porque toda esa dinámica de los pueblos y del comercio. Yo trabajaba en esa ferretería que quedaba en una esquina enfrente del mercado. Y a veces llegaban los viejillos de la línea a comprar, entonces compraban latas de zinc o sacos de cemento y a uno le tocaba ir a dejarlo al tren. Entonces cuando llegaba al tren tenía que hacer rápidamente todo porque no el tren se iba y si no te apurabas te quedabas ahí guindando. Y toda esa cosa fue un tiempo muy, muy, muy hermoso, ¿verdad? Muy lleno de vivencias que muchas de esas cosas me gustaría escribirlas, pero no sé, no he tenido el tiempo para... Hay que sacarlo, Luis Federico. Hablamos ahora del artista plástico, que ya ese término ya no se usa, ¿verdad?
Bueno, sí se usa, pero digamos. Yo lo uso. Pero Sí. mejor el término artista, ¿cómo se llama? Visual. Visual. Porque Ajá. para ser artista visual hay que ser observador. Exacto. Observador. Yo no sé si cuando en esos tiempos que estás hablando de que trabajabas en Cartago, diagonal a la bomba que existía ahí, había una en la mañana de los jueves llegaban las gentes de Los Santos a hacer trueques. A mí me tocó hacer un trabajo. Y llegaba la gente de los Santos con gallinas y huevos. La bomba de Face Llega- sí. Esquivel. Y llegaban, que tu hermano trabajaba ahí, yo creo. No en la de arriba. No, en la de arriba. Y luego llegaban las de arriba, las de Cot, con papas y eso, no sé si lograste ver. Y ellos hacían trueques, huevos, Sí, gallinas, claro. patos, conejos. No sé si te lograste ver. Sí, no. En no. las mañanas era más que todo que se hacían Ah. esos trueques. Muy Muy interesante. Acabas de decir algo muy interesante, esto del artista visual y el artista plástico, que esos son conceptos que han ido cambiando en la misma educación del arte. En aquel tiempo era mucho la observación, eso que decís vos de poner un modelo y de copiarlo uno lo más parecido posible, incluyendo la luz y la sombra. Hoy como que las personas se fueron superando en el dibujo y fueron dominando el dibujo, y ya eso se formó, es parte como de la cultura de todas las personas. Entonces las cosas van cambiando, porque actualmente esas habilidades, esas destrezas del dibujante, del que sabe delinear perfectamente, que sabe cómo se construye, cómo se estructura, ya ahora no es tan importante. Ahora se entra más en el concepto, ahora se entra más en la creatividad, y por lo tanto lo que está detrás de todo eso, lo que está oculto, ese tipo de mensajes es más de carácter de un investigador que revuelca las cosas, que le da vuelta a todo aquello para plantearlo de una manera diferente. Entonces el artista actualmente es como un investigador, ¿no? Un investigador visual, como les decía, no necesariamente hace solo pintura, sino que pues, hoy se hace hasta el video, el videoarte. Digamos, yo últimamente no he vuelto a hacer nada de pintura ni de dibujo, porque me gusta hacer videos, me gusta hacer fotografías, fotoperformance. El performance es como una acción, como algo que yo planteo, que tiene un concepto, ¿verdad? Y que yo actúo, y que yo mismo hago la edición y la toma, ¿verdad? Bueno, puede ser que lo haga otro, pero por ejemplo, en mi caso, yo no tengo recursos para pagar que alguien que haga el video y que me lo edite, ¿no? Entonces todo tengo que hacerlo yo, lo hago con el celular, ¿no? Ahora la tecnología te lo permite, entonces uno es como más un investigador de esas cosas. Además de que ya el comercio mismo del arte, ya el mercado del arte ha cambiado tanto, que con esto de la pandemia se diluyó, ¿verdad? Ahora hay muy poco la cuestión de la venta del arte, pues se dan otras maneras, ¿no? Otras exigencias, y yo creo que ya ser un artista, hay muchas cosas que han ido sazonando de otra manera, ¿verdad? Que no es lo que se conocía, y el perfil del artista de hace 20 años es totalmente diferente, ¿no? Sí, pero eso es arte, porque ha ido ciclando y seguirá ciclando durante Exacto, toda la sí. vida. Y vos decías algo que es cierto también, que eso de la danza y del teatro es que se reúne casi que la gente de teatro, la gente de danza, puede hacer, todo lo reúne el performance. Ayer le preguntaba a un artista visual
ahí en San José, que cuál era la formación de ella. Yo pensé que ella venía de teatro, porque está más tirada hacia eso, y no, me contó que ella hizo también artes visuales, ¿no? Entonces los perfiles como que se han hecho muy porosos. Ajá. Sí, muy bueno. Y también te gustó, bueno, tenés buenos libros. Tenés buenos libros académicos y también has publicitado bastantes. Sí, pues parte del producto actual es bueno, como te digo, investigaciones. La investigación casi que tiende a ser una publicación, ¿verdad? Para darle valor, para valorarlo, que también cuesta mucho, ¿verdad? Porque eso es muy lento, es un proceso de costoso y lento. En mi primer libro, que se publicó en el año 1999, bueno, yo Sí, está bien. ese libro que me publicó el Tecnológico, yo empecé a escribirlo en 1990. 9 años. Cuando salieron las primeras computadoras, que eran aquellas computadoras de pantalla negra con graditas de color verde, ¿verdad? Y lo fui terminando cuando habían las primeras Macintosh, que eran unas computadoras chiquititas, ¿verdad? Lo fui terminando de eso. Y luego se mandó a la editorial. Ahí duraron 4 años para que me dijeran que se iba a publicar. Y cuando me lo dieron para hacer las correcciones, ya era otra tecnología, ya no había los mismos disquitos que habían antes. En ese momento sí eran los disquetes, que eran otra cosa, ¿no? Y todo fue quedándose ahí. Entonces, ese libro, cuando se hizo la segunda edición, la editorial Tecnológica, fue en el 2018, tuve que volverlo a pasar todo. No tenía los archivos. Porque ya no habían disquetes, ya no habían lectores de esa tecnología. Y sí se podría recuperar, pero era tan lento hacer recuperación de textos que yo prefería sentarme a escribir otra vez todo de nuevo. Y además que así iba cambiando también. Actualizando. Y así es que eso nos ha ido pasando y hemos tenido que aprender a salvar toda esa información, todo ese conocimiento, porque todo cambia. Hoy en la mañana estoy haciendo un libro de 10 años no, perdón, este es el catálogo de la exposición que tenemos ahorita en el Museo de Arte Costarricense. Se llama Pequeño Acre. Y mi colega curadora, éramos 2 curadoras, ella está en Madrid, ella vino para la inauguración, se volvió a ir, está sacando un doctorado allá. Y el corrector es un salvadoreño. Entonces estamos conectados por la computadora, ¿verdad? Para ir revisando el libro, leyendo y haciendo cambios. Y entonces los procedimientos totalmente son diferentes, ¿no? Antes había el filólogo le daba a uno el borrador y él revisaba y luego uno iba y hacía los cambios. Ahora no se trabaja en grupos, en una revisión colectiva, ¿no? Entonces todo eso dice que hay que estar muy atento a cómo se guardan, cómo se documenta. Tal vez hoy en día el arte es el documentar eso. Saber documentar. Cómo se guarda, saber documentar. De cosas que antes ni se le ocurría a uno, ¿verdad? No estábamos. Luis, una preguntita. ¿Cómo describís el arte en aquellos años tuyos que cruzabas la plaza para ir donde Margarita? Que no te entendí muy bien porque, digamos, visitabas la casita, ellos ya te conocían, vos eran familia, ¿verdad?
En ese tiempo, en esos momentos, ¿cómo era el arte en Paraíso? ¿Había gente que trabajaba, aparte de Margarita? Sí, 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 claro. La Casa del Artista fue un importante impulso. Ahí arrancó Soleila. Soleila, está Margarita Quesada, la sobrina de Margarita también. Empezaban ya los chiquillos ya como Coqui, empezaba a crecer ahí ya como sí. con esos, habían varios artistas, ¿no? Que generalmente todos nos conocíamos. Yo Margarita no la conocía en ese tiempo, como te decía, yo iba y era la mamá de Margarita, ok. la que me, Ya. esa era como mi profesora, porque siempre me enseñaba algo nuevo y yo le preguntaba y la señora era muy interesante. Yo siempre digo que mi maestra no fue Margarita sino la mamá, Claro. doña Gavina. Sí. Pues Margarita, como trabajaba en Turrialba, Sí. entonces Sí, trabajaba en vivía Turrialba, allá, sí. cierto. Y cuando venía yo nunca la vi hasta años después. Sí. Y nos hicimos muy amigos. Margarita y yo la conocí mucho, hablamos mucho, yo iba a la casa y preguntaba cosas y hablamos mucho de cosas del arte como lo entendía ella y como Ella pintaba también. Ella tenía Margarita, sí, claro. No, la mamá. ¿la mamá? No, la mamá tejía siempre, estaba tejiendo. ¿Cómo se llama? Margarita, pues ella fue a ver museos en Europa, en Italia, en Francia. Entonces tenía una cultura importante y yo fui creciendo un poco con eso, ¿verdad? Me dolió mucho, tal vez antes de que se muriera, yo no me di cuenta cuando se murió. Cuando se murió me sorprendí, porque nadie me dijo ni nadie me contó. No estabas en el país. Sí, porque yo además realmente empecé a moverme y las últimas veces que viví en Margarita fue que ella estaba sentada en el parque y Pintaba en el parque. y se ponía, no, ella pasaba barriendo las aceras, las calles. Eso fue al final. Sí, al Ya, final, los sí, últimos tiempos, sí. un día me la encontré ahí y no me conoció. Sí. Y yo le digo, Margarita, ¿qué está haciendo? Y no me reconoció, ¿verdad? Y me dice, ay muchacho, dice, no, es que se me perdieron las llaves. Yo andaba más raro. Las tenía en la ya estaba, ella Sí, le estaba dio con Alzheimer. demencia, sí. Pero fue muy rico eso, esa época, además de que la gente de arte de acá del país, casi que todos eran amigos y la visitaban. Entonces, por ejemplo, los del grupo Bocaracá, Luis Chacón, Pedro Arrieta, Mario Mafioli y Fabio Herrera, esa gente la venían a visitar. Y entonces a veces hacíamos pelota Y Felo García no pintaba, ¿no? Sí, Felo, lo que pasa es que la historia de Felo fue muy diferente, porque Sí. Felo vivió, nació aquí en Paraíso, ¿verdad? Paraíso, Los sí. chiquillos se lo llevaron para San José y Felo el tiempo de estudiante se fue a Inglaterra y de regreso se quedó viviendo en Cuba también y en Venezuela. Entonces No tuvo una vivencia por ahí. mucho tiempo no participó de eso. Y llegando aquí en los años, a finales de los 50, ella empezó a trabajar con obras públicas en arquitectura escolar, empezaron a enseñar escuelas. Fue cuando hicieron esta escuela de aquí. La Goicoechea, para hacerse La Goicoechea, sí. Entonces Felo siempre estuvo muy ocupado en eso. Luego se enroló con el Grupo 8, que se fundó en 1963. Introdujeron la abstracción, o sea, el fuerte de ellos fue introducir la abstracción en el arte aquí en Costa Rica. Y ahí entonces empezó Felo a surgir.
De ahí luego pasó en los 90 los tugurios. Y fueron diferentes estilos de la pintura de él. Pero tuvo poca relación con Paraíso, digamos, excepto en la escuela. Como les digo, yo aprecio mucho la escuela porque muchas cosas del arte a nivel simbólico me estimuló. En las escuelas no daban dibujo ni nada de eso. Sí daban. Yo tuve una maestra de dibujo y lo que pasa que era muy del tiempo de eso, que le ponían a uno a copiar o qué sé yo, habían unos cuadernillos que tenían un dibujo, y un papel transparente. Entonces uno lo ponía, lo calcaba y luego lo pasaba al otro lado y lo repintaba, y esa es la manera de hacer las calcas, ¿verdad? Entonces yo siempre fui como muy rebelde con eso. De hecho, en mis materias de dibujo siempre me iba mal. me quedaba. Lo que hablamos ahora de la casa del artista, formaban y formaron, pero era informal, formadores informales. Y la pregunta mía, ¿había cine cuando entonces? Y fue algo como para que vos pudieras tener más conceptos de otros lados, porque las películas casi todas eran mexicanas, lógico. Sí, hubo diferentes etapas. Me acuerdo chiquillo que venía un carro de la Mejoral. Era el camión repartidor de la Mejoral, que eran unas pastillas para el dolor de cabeza. Y traían cine. Entonces llegaban a la pared de alguna casa y proyectaban en la pared. Y entonces todo el barrio, todo Paraíso llegaba a ver películas de gratis. Películas mexicanas, sobre todo. Pues estaba el cine de Yoyo, que llamábamos, que era un pariente, su abuelo. el cine de Tío Yoyo, decíamos nosotros. Y ahí también toda esa cultura que fue importante también, porque nosotros tuvimos mucha influencia de la cultura mexicana, ¿no? Todo eso fue una formación y nos definió también como cultura, ¿verdad? Y luego estaba el otro cine de Muñeca. De Muñeca, de don Manuel Solano. Qué sé yo, hay montones de historias, ¿verdad? Que uno recuerda. Me acuerdo en el cine Muñeca, cuando salimos de la escuela, que hicieron el acto cívico, ¿verdad? Y nos pusieron a cantar. Sí. ¿Dónde estabas? Sí, claro. Y luego hicieron una presentación de una poesía y había una muchacha, la hija de don Claudio Orozco, que la acostaron allá en el escenario. Oromaica. Oromaica, no era antes de ella, una anterior a ella. Creo que Oromaica es la mayor. Y resulta que fue muy vacilón porque estaba alguien con unas esas cosas que echan chispas. Y entonces empezaron a caer y se encendió el escenario y la muchacha quitándose porque ya se iba a quemar. Entonces al final todo el mundo salió en carrera. Fue un conato de incendio. El Teatro Margot precisamente había sido influido con la idea esa de poner teatro, sí. ¿verdad? Entonces, claro, tenía escenario. Sí, tenía un escenario. Claro, tenía escenario. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan? Porque también en términos de formación artística fue muy importante todas esas charadas que se acostumbraban a hacer, y no era charadas, sino que eran como que la gente en las comunidades se reunía y hacía obras de teatro. Sí. ¿Vos te acordás? Sí, había un salón, el salón de la JOP, de la Juventud Paraiseña. Estaba a la par de la escuela, de la iglesia vieja. Sí. Y ahí servía ahí tenía un escenario y un salón para hacer teatro. Ahí recibimos clases después de que se quemó la escuela. Y tenía la cocina donde hacía el turno.
Entonces era un salón multiuso. Chiquillo, uno tenía que ver con todo eso. Me acuerdo una vez que... Ahí estaba la brujita, ¿no? ¿Recuerdan de la brujita? Eso fue Sí, pero la brujita después. era al otro lado, era, Sí, la brujita después. fue Era por... otro. Que podemos hablar un día del concepto de la brujita. Ajá, La brujita fue del otro lado por Sí. donde, cuando estuvo por donde estaba la casa cural. Sí. exactamente. Pero el salón Hope era por donde está el campo, era ¿cómo se llama? El campanario. El campanario. Ajá. Sí, ahí estaba. yo chequé, yo tengo una anécdota porque llegó el día de la ceniza y nosotros el día de la ceniza todo el mundo lo mandaban a los chiquillos y 63 años, año 63. y a mí yo no llegué, yo era siempre como muy revoltoso Sí, en ese revoltoso. tiempo, rebelde, sí. Sí, sí. Entonces, a mí no me gustaba muchas de esas cosas. En realidad, a mí nunca me ha gustado ni las procesiones, ni esta cosa de los soldados romanos. A mí eso no, todavía hoy no. Y esa vez mi papá me mandó a que fuera a ponerme la cruz. El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, Ah. sí. Y yo fui y pregunté que a dónde ponían la cruz y me dijeron que ahí era la cocina del salón Ya. Hop. Y habían unos viejos ahí sentados. Y, venga, agarraron un tizón y me pusieron una cruz. Y llegué yo a la casa, pero todos me tiznaron. Sí, Y claro. llegué a la casa y mi papá se puso los diablos. Ya. ¿verdad? Se vino a buscar a los viejos para reclamarles. ¿verdad? Y bueno, son esas cosas de ese tiempo, ¿verdad? Que uno nunca se acuerda, pero que tienen su cosa, ¿no? Y que sí, Porque de alguna pa- manera marcan, ¿verdad? Sí, porque el arte en ese tiempo empezaba con el carbón, ¿verdad? Era el material más cercano, el papel periódico y el carboncillo. Y todavía uno necesita de carbón. Yo, Y el difuminador era así. Y Ah. otro papel. Sí, Sí, sí. Difuminador. o Luis, los dedos. O los en dedos, tus sí, pero con primeros dedos. años de artista, ¿cuáles fueron tus temas y cómo ha venido ilusionando eso? Mira, mis primeras cosas de cuadros, me acuerdo de que dibujaba don Eloy, un viejito que había, un señor que andaba con un saco. Lo era que reparaba ollas y Sí. todos los utensilios los reparaba. Don él, Eloy. Don Eloy. Y Yo siempre tengo la andaba foto. con un saco aquí en el ¿Por qué los hombro, cogiste de personaje? que era un poco como la foto esa que me hizo mi nieto. Ajá. Como Era más- como ese- y- era como el típico de entonces. Sí, era, Y todo el mundo, él andaba por todo paraíso, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era Don Eloy. Viene Don Eloy. Entonces las señoras sacaban el trastecito que tienen ahí roto y Don Eloy lo... Ahí. Sí, yo hice los primeros cuadros de don Eloy, me los encargaba Marcos Toita, Ajá. porque Marcos siempre... sí. Ese está en mi casa. Fue muy hermoso. Creo que hice varios. Dale. Lo perdí. Y Marcos me los compraba. Así en ese tiempo era baratísimo, qué sé yo, 150 colones. No era como muy simbólico. O cuando tenía la taberna iba yo y me invitaba, entonces ¿O le pagabas con él? me pagaba con dibujos y cuadros. Y después el que anduvo muy detrás de esos cuadros fue Jorge Rodríguez. Yo creo que él tiene uno de Sí. esos. Esto era una acuarela. Este cuadro. Yo es que en realidad como no medio vi la Está Ah, sí, película. ese lo hay. Está en la casa de mi padre. Este. Sí, yo lo tengo. Está en mi casa. Sí, pero Y está ahí. yo no sé quién será. Ese está en mi casa. Vos te lo donaste a mi papá. Sí, Sí. mira. Hasta un audio hay de todo. Donde mi padre narra la historia de esa fotografía. Es como una técnica mixta, como entre Sí, acuarela sí, y carboncillo.
Ujú. Sí, sí, más o menos. Sí, puede ser, porque yo hice mucho tiempo de acuarela de ese tiempo. Sí, sí, no, no, Para mí, aquí, Paraíso fue como mi escuela, porque aquí dice Quiroz y no sé qué, yo me acuerdo. Y mi Es papá auténtico. es auténtico. Esto tiene bueno, lo como, usted puede reconozco tener. como hijo. Sí, es un hijo. A eso quería llegar. Que para Está vos es un hijo. Qué autenticado. bueno, qué bueno, sí. Es como ese cuadro es un hijo tuyo. Ah, con solo verlo. Sí. Solo verlo. En aquel tiempo, yo trabajaba en el tecnológico medio tiempo, en las tardes. Entonces en las mañanas siempre me iba a pintar ahí por el rincón. Ajá. Habían unos potreros y a mí me encantaban los árboles desde ese tiempo, ¿verdad? Yo me metía en el potrero y me tiraba en el zacate a ver los árboles de abajo hacia arriba. Y me ponía a pintarlos, pero requería un dibujo increíble, con un pincel delgadito, ir dibujando todo ese montón de recovecos. Qué increíble, ¿verdad? Cómo lo marca uno todo eso, Todo el porque entorno. Sí. son las cosas que hoy me gustan. Entonces hice muchos cuadros de esas acuarelas. Ahí yo aprendí a pintar acuarela con todo eso. Me iba a caminar y a pintar. Qué cosa que después se usó mucho, la gente salir y todavía, que salen en grupos a pintar. Pero en aquel tiempo era solitario, era solo yo. Lo que que pasa es que iba. en aquel tiempo sí lo podías hacer, ¿verdad? Ahora no creo que nadie arriesgue su vida Sí. yéndose a pintarlas así solo. Y estos personajes, eso podrías compartirme esa foto para Inmediatamente. tenerla, porque en realidad no me acuerdo. Así me pasa, a veces veo Es cuadros más, que me dicen que son míos y soy muy mal padre, no me acuerdo. Sí. Es más, te invito a que vayamos a mi casa, a la casa de mi madre, para que la veas. Ahí lo citas y ahí yo sé que te va a llegar todo. Sí, Te va a llegar puede ser. todo. Sí, Porque yo te la comparto. don pero, Arturo era muy querido por todo el sí, mundo, ¿no? sí. Y Hay sí un me video, acuerdo. hay un audio, perdón. Hay un audio donde mi papá cuenta la historia de este cuadro. Está en mi casa ese audio. Sí. Sí, podemos ir a tomar un cafecito. Podemos ir a tomarnos un café. Sí. Y tomamos la foto a la par con Exactamente, el artista. No sé cuántos años después. Porque no sé si esto tendrá fecha, pero esto es viejo. Sí, me Eso imagino tiene que que andar En los 70. Tiene que ser 80, Es o sea, entre 70 y 80. En ese tiempo ya casi nadie tenía cámara. Uno no tomaba fotos de los trabajos. no, Ni de uno digamos, mismo. para poder tomar fotos tenía que hacer uno, pagarle a alguien que le hiciera Sí, exactamente. tomar las Sí. fotos. Entonces uno cuando iba a hacer una exposición le cargaba a alguien que fuera fotógrafo para que le hiciera Las tomas ahí. las fotos. Ahora uno mismo Sí. documenta, ¿verdad? Eso es lo que te decía del valor de la documentación. Sí, Y bueno, siguiendo con la narración de tu trabajo artístico, Sí. en esos primeros años entonces estuviste como recogiendo ese quehacer del entorno inmediato, como pueden ser estos trabajos ay, ¿cómo se llama? De estos personajes, De esos personajes de Eloy. aparte de Eloy, ¿quién? Que vos recordés. no, mira, yo ese tiempo ya empecé a moverme con la gente de Cartago, Ajá. que había un grupo Cartago que se llamó la Puebla de los Pardos. Ajá. El grupo inicial que fue con Fernando Carballo, con Coqui Valverde, a Cartago hubo una escuela que se llamó Juan Ramón Bonilla, y ahí salió ese otro grupo. Y yo anduve inmiscuido en los años 70. Entonces empezamos a explotar otras temáticas, ya cosas un poco más por la influencia de Carballo, ¿no? Y íbamos a pintar en grupos y a hacer actividades. Es que era otra cosa y muy bonito. Recuerdo una vez en un 15 de septiembre nos fuimos todo el grupo
a Llano Los Ángeles de Corralillo, que era un pueblo metido ahí en las montañas del sur de Sí, Cartago. claro. Que de llano no tiene nada. ¿Mm? Que de llano no tiene nada. Que ya no tiene Sí, no tiene nada. Solo la plaza es. Ya lo sabes. Sí, sí, sí. Ni siquiera la plaza tiene Sí, un sí, tiene un desnivel, desnivel, así, pero es lo único plano. entonces era muy bonito porque el tecnológico ya existía el tecnológico, nos ponía un bus y nos íbamos con un grupo que tenían de música y de unas muchachas que hacían coro, poesía coral y gente de teatro. Entonces era toda una actividad donde todos participábamos y poníamos algo, ¿verdad? Entonces era muy bonito. Después nos juntábamos en la iglesia o en la escuela y poníamos todos los cuadros que se hicieron y empezábamos a hablar de lo que se hizo. Y fue una cosa también, una didáctica también del arte interesante, ¿no? Muy propia de ese tiempo. Casi que fuimos por toda la provincia de Cartago haciendo eso. Me acuerdo haber ido a Pacayas, a la zona de Tierra Blanca, de Cot, y esa otra zona del sur de Cartago, que era lindísimo. Hacíamos la fiesta, la fiesta de esos pueblos, porque cambiaba todo la vida de los lugares, ¿verdad? Y así es que eso nos hizo avanzar y evolucionar en otra cosa, en otras maneras de expresar, en otras técnicas, en ir acercándose más a ese artista visual que hablábamos, que es más investigador, ¿verdad? Sí, hubo que salir porque para eso relativamente no tenía los medios ni académicos ni de roce para poder salir adelante. Sí, ahí en Cartago esa escuela fue importante también para el arte de Cartago. Yo me acuerdo de Coqui Valverde, que en ese tiempo yo lo escuchaba ahí hablar de... Coqui le gustaba mucho teorizar. Yo a veces no lo entendía y a veces me metía en su onda, en su ajetreo, y con el tiempo he aprendido que fue muy importante para mí. Después de que se murió Coqui, yo lo descubrí acordándome de las clases que él daba y de las cosas que hablaba y las cosas que él pintaba. Sí, es así, es propio de la evolución, ¿no? de la cultura. No sé si me adelanto un poco a la temática, al tema. ¿Cómo hiciste vos para pintar en el mausoleo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo para llegar y pintar semejante mural ahí? Un montón de pinturas, un montón de plata, un montón de tiempo, que en esta época difícilmente se hubiese podido hacer. Eso fue la solicitud de la municipalidad. Por eso. Pero ¿cómo hiciste? ¿Estabas ahí encerrado? En el tema. Sí, eso fue ¿Quién por escogió el medio, eso fue por medio de la municipalidad y el Museo de Arte Costarricense. Que el Museo de Arte Costarricense me daba las pinturas, Los materiales, sí. los materiales. Y entonces ahí se hizo eso, pero digamos como que se fue desvirtuando. Entonces ya entraron otra gente que quería también pintar. Sí, porque habían unos diseños, era de William. Sí, y era y se fue dando como una costumbre de pintar en las paredes. Como grafito. Sí, porque también se pintó en el colegio. William Palito pintó muchas cosas en el colegio, ¿verdad? Y entonces... Pero el inicial, entonces el mural, digamos que vos iniciaste, era donde estaba Monseñor, esa era una composición muy interesante, donde estaba Monseñor Romero, Florencio del Castillo, habían
vivíamos una época muy convulsa, ¿verdad? A nivel centroamericano. Exacto. Ajá, entonces de alguna manera quedó reflejado en ese mural todo lo que como vos estabas vivenciando ese contexto. Sí, es que el asunto también influyó el asunto político, porque eso nos tocó vivir el tiempo de la revolución nicaragüense, de los sandinistas. Ahí estaba la bandera. Eso Sí. yo lo pinté como en 1979, estamos en Sí. plena revolución sandinista. Sí. Y me acuerdo que nosotros salíamos a recoger víveres a la calle para mandar para Nicaragua. Y todo eso influyó para que se diera eso, pero hubo una, digamos, como que algo que nos paró, nos quitó el impulso, que fue una crítica de la ministra de Cultura de ese entonces, desde el gobierno de Carazo, doña Marinita Bolio, que ella se quejó. Ella vio el mural. Ella vino una vez, hubo una reunión ahí en el mausoleo, algo cultural que hicieron, y ella criticó muy fuerte que el tema, yo había pintado una mujer sandinista sin brasier, con una mascarilla, un pañuelo sandinista, pero es que es parte del Y momento. era la época del pintar Sí, desnudos. era totalmente, y también eso, ¿verdad? El pintar los desnudos, también eso. Entonces, uno renco y le empujan, y entonces uno tiene que estar cambiando, y hay cosas que hacen, que motivan muy fácilmente que uno se salga de eso, salga de esa Entonces, temática. la influencia de doña Marina hizo que eso quedara hasta ahí. Que eso se llegara hasta ahí. Hasta Sí. ahí. Había proyectado pintar más murales ahí dentro del mausoleo. Sí, las pintar otras toda partes. la parte de adentro, sí. Todo adentro. Qué interesante. Yo escogí aquella parte, era como un nicho. Sí. Escogí esa parte, pero la idea era que se llenara todo, y nunca se hizo. No, Ni el cielo. ¿Mm? Ni el cielo. no, porque era artesanal. No, Sí. el No, cielo- pero es que usualmente se pintaban los cielos. sí, Pero pero sí, claro, bueno, sí. por dicha eso sí quedó documentado. Yo tengo fotografías de Sí. todos y eso por dicha. Rescataste eso. Sí, mucha gente interesante. tiene fotografías Sí, de ese, claro. pero digamos nosotros sí tuvimos un chance como para entrar y fotografiar todo hasta lo de Palito. Ahí está documentado, ¿verdad? Pero yo esa parte de la historia no la conocía, Luis. Sí, por eso yo siempre. hay un también- artículo que escribí yo sobre esa experiencia. Está en una revista que se llama MER Internacional. Te voy a conseguir el enlace porque está ahí en esa revista. ¿Vos me lo enviaste? Que hablo de eso, de Esas por qué se dio todo ese. Y el problema es que en arte las cosas suceden muy rápido y cambian muy rápido, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. Como la vida y- misma. así es, esa es la naturaleza del arte, ser cambiante. Y Por eso es entonces, arte. sí, la motivación con que se empezó eso no fue la misma con que Que terminamos. terminó. No, y realmente, Quedó ahí truncado. y realmente para los que tuvimos la oportunidad casi que de ver pedacito por pedacito ese claro. mural, es, aparte de que artísticamente es, Sí. bueno, para el Sí. espectador es agradable, ya el mensaje y todo eso, lo que vos podés extraer de verlo, sin mucha necesidad de estudio técnico, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Aparte que refleja toda esa época de una manera bastante bien, la presencia de Monseñor Romero y todo eso, ¿verdad? Que era interesantísimo. Sí, era Sí. un- Y hay cosas que uno y todo, desconoce. perdón, y todo lo que tenés, lo que hiciste ahí, que está escondido, porque también ustedes tienen la oportunidad de dejar mensajes para ver si los desciframos o no. Entonces, de ahí habría que ver, podríamos hacerle una revisión a ese mural un día con vos, para que con la lupa del pintor Sí, nos sí, hable de claro. esos mensajes escondidos que quedaron ahí. Sí, digamos que yo quise un poco representar algo de la historia de Paraíso, de Florencio del Castillo,
del campo. El campo, sí. A mí me interesaba mucho la cuestión del campo, las montañas, de todo esto. Y luego hice una representación en el centro, una figura desollada, sin piel, porque en ese tiempo se hablaba de que el artista es como un ser sin piel, en la poesía de Ezra Pound y de toda esta cuestión marcó mucho eso. Entonces es como un ser que está ahí en el centro recogiendo todas esas cosas, interpretándolas. Y en otra parte había pintado una mujer que representaba a la Pachamama, la madre naturaleza. La madre naturaleza. Sí, no, era interesantísimo, uno se quedaba viendo, pero claro, ahorita, Sí. en esa época uno nada más veía y le llamaba la atención, ya uno no se iba más adentro. Luis, pero una pregunta. Si tuvieras que dibujar ese mismo concepto hoy, el mismo concepto que te dijeran dibujarlo hoy, sería muy diferente. Ya utilizarías la naturaleza, utilizarías más. Sí, ¿verdad? Otro momento. Sí, no. Historia. Ya el entorno, todo. En aquel momento yo me imagino que había mucho de corazón, porque Sí. ese... ¿Pero qué dibujarías en estos momentos? La política tuvo mucha influencia. Sí, y es que mucha, nosotros sí. tuvimos aquí a Juan Diego Castro, que era Claro. de la municipalidad, Carlota, toda esa gente que ha hecho bulla, pero ya han también Han influido mucho. han influido. Claro. Pero como te digo, también teníamos ignorancia de muchas cosas Eso, por eso. en el mundo, ¿verdad? La motivación es muy Sí. importante. Sí. La motivación de ese tiempo a la de ahora es muy diferente. Sí, el Digamos, entorno ahora día también, ¿eh? algo más natural, algo más Sí. de ese mundo interior Sí. que tengo yo, ¿verdad? Que es con sus abismos interiores, con sus contradicciones. Ahorita sería como más bien de irme a meter a la montaña, allá por El duano. el humo, allá, Aldoán, sí. o esos lugares de montaña, y ahí yo sería feliz. Ese Aldoán es interesantísimo. Pero en aquel tiempo es que era el momento, ¿verdad? Era la parte de la Sí, sí, cultura. O sea, eso era como casi, como te dijera, el ambiente era político, totalmente político, ¿verdad? Unos a favor, otros en contra, y otros, como decís vos, recogiendo comestibles, recogiendo diarios y todo. Y- entonces lo teníamos muy metido porque Nicaragua era muy nuestra en ese momento. Y poca información. Sí, claro. Lo hacemos a la información de la huella. Sí, sí, exacto. Sí, era un folgorio lo que había, ¿verdad? Pero Bueno, pues muy importante esta primera reunión con Luis Fernando Quiroz Valverde, gran artista paraiseño, netamente paraiseño. Sí, muchas gracias por haberle aceptado esta invitación y ser parte del proyecto nuestro. sí. Pues muy agradecido también y gustoso de ver amigos como Fernando, que salimos de la misma olla donde servían los guineos y los chayotes y las papas. Sí, Una gran sopa se llama eso. sí, sí. Fer. No, interesantísimo la conversación, la tertulia muy bonito, y la temática. Y Fer, la segunda parte va a ser mejor, porque ya ahí viene el artista ya plasmado como tal, ¿verdad? Y tus vivencias, tus experiencias internacionales, que son muchas, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos. Muy pronto estemos haciendo ese tema. Y lo vuelvo a repetir, gracias por atendernos a nosotros en este proyecto tan interesante, tan importante, y que no se va a borrar, ¿verdad, Silvia? No se va a borrar, esto queda para la historia. Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando y Miguel, por estar en esta nueva edición de Crónicas de Paraíso. La idea, Luis, es un poco recoger todos estos testimonios que a veces cuesta mucho, como decís vos, ponerte a escribir y hacer el relato y toda la cuestión. En cambio, esta vía que nos ofrece la tecnología es la ideal para que todas estas vivencias del paraíso de ayer
queden patentadas y ojalá pues estén al servicio de las nuevas generaciones, ¿verdad? Que son las que van para adelante. Entonces, muchas gracias a los tres y seguimos. Muy bien. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Ay, no Don sé Luis. si será el mío.